una historia hermosa en esta lectura que quiero narrar en 10 o 15 minutos. Y es para que usted vaya a su casa con la convicción o con la seguridad de dónde ir en momentos difíciles, si a Dios o a los ídolos. Porque nosotros, en la mayoría de las ocasiones, cuando estamos en dificultades y cuando tenemos aprietos, a pesar de haber visto la mano de Dios obrar de manera sobrenatural en muchas ocasiones, varias veces se nos olvida que hay un Dios todopoderoso que nos sustenta. Varias veces se nos olvida que hay un Dios todopoderoso que nos guía, que nos protege, que nos da la vida, que es el que nos da todo lo que tenemos y lo que vamos a tener en el futuro. Pero nuestra humanidad no nos deja muchas veces confiar a plenitud en ese Dios. Y yo diría que es natural para mucha gente, pero no para otros. Y por este motivo en esta mañana yo quiero que tú entiendas que en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, en los momentos de agonía, no debemos de mirar a ningún otro lado que no sea la presencia de Dios. Israel había visto la mano del Todopoderoso obrar de manera especial. En este momento Dios tiene a Moisés en el monte. Y mientras Moisés está en el monte, aparentemente había una desesperación en el pueblo. Apis y Hathor eran dos dioses egipcios que eran representados por un toro y una novilla, mientras que los cananeos adoraban a Baal, que también era representado por un toro. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Mientras Israel tiene un Dios que lo ha sacado con mano poderosa de entre medio de las garras del faraón, los egipcios están adorando ídolos. Pero a pesar de la adoración a los ídolos, Israel estaba buscando la más mínima oportunidad para adorar a alguien que le fuera familiar. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué usted habla español hablando de República Dominicana? Porque eso fue lo que vimos desde el principio. En tu casa hablaban español, tus padres, tus hermanos, por eso tú hablas español. Entonces, ¿por qué te quiero decir eso? Porque nosotros nos gusta copiar las malas costumbres. Allá en el pasado, cuando teníamos una necesidad, especialmente en los pueblos del sur, cuando tienen una necesidad, antes de ir al médico, van al curandero. Eso es normal en San Juan, en Yapiña, Barahona, esos pueblos de por ahí. Cuando el niño se pone malo, en lugar de llevarlo al médico, van al curandero. Y venden la vaca para llevarlo a Haití. Aleluya. Lo que te estoy diciendo en esta mañana es que mientras más grande es la dificultad, más poderoso es el milagro que Dios va a hacer en nuestra vida. No hay otro camino donde nosotros podamos ir. No hay otro lugar donde nosotros podamos mirar. Porque la dificultad más grande que puede haber en nuestra vida es el milagro más grande que Dios va a hacer para con nosotros. Es cuando más Dios va a avergonzar al enemigo de la justicia. Pero cuando nosotros miramos a izquierda o a derecha, antes de ir a la presencia de Dios, entonces estamos dando la gloria a otro que no es Dios. Y aquí empieza el asunto con Aarón y el pueblo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, aleluya, para que vayan delante de nosotros. Pero este pueblo que le está diciendo a Aarón que le haga dioses para que vayan delante de ellos, habían visto una bendita columna de nube y una columna de fuego
durante todo el camino. ¿Cuál era la necesidad de hacer un Dios? Dígame usted, ¿cuál era la necesidad de hacer un Dios de oro? Si tú ves que en el momento del sol hay una columna de nube que te está cubriendo y en el momento de la oscuridad hay una columna de fuego que te ilumina. Pero a pesar de todo esto, había necesidad de un Dios pagano. ¿Cuál es ese Dios que hoy te está molestando? ¿Cuál es ese Dios que está introduciéndose en tu casa, en tu familia, en tu vida espiritual, en tu vida física, para que tú no puedas avanzar en Dios? Hay muchos becerros hoy en la vida de mucha gente. Y cuando usted ve la iglesia y se para y mira de aquí para allá, usted dice, ¿y dónde están los otros? ¿Dónde están los demás? Están adorando becerros de oro. No hay otra forma que se pueda decir que no sea adorando a un becerro de oro que anda por ahí. No hay otro lugar donde puedan estar que no sea adorando a un becerro de oro. Que son los dioses que nos gobiernan, que son los dioses a los que servimos, que son los dioses de los cuales vamos detrás de ellos. Y esto fue lo que el pueblo le pidió a Aarón. Dioses para que vayan delante de nosotros. Y Aarón le dice, quítense los aretes, los zarcillos de las mujeres y los hijos y tráiganmelos. Una pregunta, ¿de dónde trajeron los aretes, los zarcillos, el oro? Porque no creo que fuera solo el oro que tenían en las orejas, también el oro que le habían dado los egipcios, supuestamente tuvieron que entregarlo para poder construir un becerro de oro. ¿De dónde lo traían? De Egipto. ¿Y quién le dijo a usted que Egipto es útil para adorar a Dios? Egipto es representado por el mundo. Lo que te estoy diciendo es que lo que viene de Egipto, en Egipto debería de haberse quedado. Lo que es de Egipto, es de Egipto. Pero con lo que es de Egipto, no vamos a adorar a Dios. No hay forma de que usted pueda adorar y agradar a Dios con algo que haya sacado de Egipto. Lo que usted sacó de Egipto, no lo utilice para adorar al rey. El rey se adora en espíritu y en verdad, como Cristo le dijo a los samaritanos. Dejemos a Egipto en su lugar y adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Pero el pueblo empezó a flaquear. Inmediatamente pidió dioses. Aarón no tenía otra cosa que hacer que buscar una alternativa. ¿Sabes qué? El liderazgo de Aarón era un liderazgo eficiente y eficaz, pero era muy dócil. Entonces, a veces no podemos ser tan dóciles. ¿Por qué no podemos ser tan dóciles muchas veces? Porque no siempre el pueblo se está dejando dirigir de Dios. A veces el enemigo entra, y cuando el enemigo entra en el pueblo, si no hay un líder con visión, el pueblo entero se va a pique, el pueblo entero se derriba, el pueblo entero se destruye. Pero es que a veces tengo que decirle, no puedo, eso no va, eso no se puede hacer, eso no se va a hacer, porque es que muchas veces tú no estás en lo cierto. Y yo sé que hay gente que es celoso, hay gente que es cuidadoso de la obra de Dios. Hay gente que tiene celos, sí. Yo lo entiendo. Para a veces un celo a media. Porque a veces tú tienes un celo por la supuesta obra, pero entonces estás haciendo algo por otra parte que está destruyendo al pueblo. Para tú decir también que tú tienes un celo acérrimo por la obra de Dios, tú tienes que estar 100% direccionado, 100% con lo que es la obra del Señor. Aarón aparentemente era el hombre eficiente y eficaz en ese momento. En el momento en que el pueblo flaqueó, se fue detrás del pueblo. Entonces
entonces la docilidad de Aarón hizo que el pueblo se apartara de Dios. No siempre las cosas son como la mayoría las ve. Por eso el líder debe vivir sumergido en la chiquita de Dios, pidiendo dirección a Dios. Una de mis oraciones durante casi 20 años de ministerio que tengo es decirle al Señor: tú eres quien vas a direccionar al pueblo. Tú eres quien va a dar la dirección. Tú eres quien va a dar la palabra. Tú eres quien va a decir lo que hay que hacer. Yo simplemente voy a obedecer a lo que tú digas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces también los líderes, cuando nos dejamos usar de Dios en ocasiones y nos paramos acá en el altar y predicamos un mensaje poderoso que llega al corazón del pueblo, nos bajamos del altar y el hermano X le dice: wow, pastor, el Señor le bendiga, Dios lo ha usado de manera sobrenatural. Ya el próximo domingo, cuando yo vengo a predicar, yo creo que soy yo que va a ministrar y dejo a Dios en mi casa. Y cuando dejo a Dios en mi casa, entonces el pueblo queda herido en el próximo mensaje. Entonces el pueblo que está direccionado por Dios, debemos de saber que quien direcciona el pueblo es el Espíritu Santo de Dios. Quien direcciona el pueblo es el Señor que vino del cielo. Entonces, tu predicador, tú que eres predicadora, tu maestro, deja de direccionarle yo todo el tiempo para que el pueblo pueda caminar correcto, para que el pueblo pueda caminar en una dirección espiritual. Muchas veces se nos sube el ego a la cabeza porque Dios no utilizó, porque di una palabra profética y se cumplió. Ya yo creo que no tengo que pedirle dirección ni permiso a nadie para hacer nada. Estamos completamente equivocados. Día tras día dependemos de Dios. Momento tras momento dependemos de Dios. Instante tras instante dependemos de Dios. Porque tenemos un enemigo persistente que anda detrás de nosotros. Y ese enemigo persistente que anda detrás de nosotros no duerme. Y en el momento en que tú te descuidas, Él entra. Entonces, antes de que Él entre, tu oración cada día, la oración del líder cada día debe ser: direccióname, guíame, dile que voy a hablar, qué es lo que el pueblo necesita, qué debo hacer. A mí me han dicho que hay un hermano con problemas. Pastor, venga acá. Sí, el hermano a veces tiene problemas, mire. Le dijo de todo a alguien ahí. Antes de yo hablar con Alessia, yo ayuno y oro. Y la gente dice: usted va con Alessia, tranquilo. En su momento, no se desespere. Mientras que yo no oro y ayuno y me dejo direccionar de Dios, no llamo a Alessia la atención. Pero hay gente que va con el impulso. Cree que hizo eso, venga cabrón. Pero usted no es lo que aparenta. Pero mire lo que te acaban de decir. Se rompió todo ahí mismo. El hombre de Dios tiene que dejarse saber direccionar a Dios. Aarón era una ayuda puesta por Dios a Moisés. No fue cualquier cosa que le pusieron a Moisés al lado. Fue un hombre puesto por el mismo Dios. En el capítulo 4 del libro de Éxodo, usted va a encontrar cuando Dios le dice a Moisés: no conozco yo a tu hermano Aarón. O sea, yo sé que Aarón puede guiarte. Yo sé que Aarón puede hablar por ti. Yo sé que en los momentos difíciles Aarón va a estar ahí para dirigirse al pueblo. Porque Aarón ni tenía miedo escénico y parece que tenía una buena oratoria. Mientras que Moisés era tartamudo. Pero a pesar de todo eso, en el momento en que el pueblo flaqueó, Aarón se dejó guiar del pueblo. Aarón se dejó llevar de la flaqueza del pueblo. Y hay algo que yo quiero que usted sepa, para que usted vea algo que pasó aquí que es algo terrible. Yo lo voy a hacer de manera, en forma de lectura. Versículo 4. Y Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Urim
E hizo de ellos un becerro de fundición. Versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Pero usted oye dónde fue que Aarón hizo eso. Delante del becerro. Y el versículo 6, que es el más difícil de todo, y el que cuando yo estoy analizando el asunto, digo: wow, pero ¿cuánto se parece ese pueblo al pueblo de hoy? Dice la Biblia aquí, empezando el versículo 6, por eso que cuando estamos leyendo tenemos que tomar en cuenta los detalles. Dice: y al día siguiente madrugaron. ¿Para qué madrugaron? Para ir a adorar delante de un becerro de fundición. Adoraron para ir a una fiesta pagana. Adoraron para irse a bailar, para irse a gozar, para irse a beber. Pero si se dice que hay un matutino, nadie viene. Si dicen que hay oración, nadie aparece. Si dicen que hay una semana de oración, la iglesia es cerrada. Pero cuando hay una fiesta para la carne, ahí está la iglesia entera brincando y saltando. Por eso fue que en los versículos que van más adelante, Dios le dice a Moisés: mira, el pueblo que tú sacaste de Egipto, lo que has hecho. Hay una discusión entre Moisés y el pueblo. ¿Por qué? Porque si usted ve la lectura, estúdielo bien en su casa. Ellos le dicen a Moisés, ellos le dicen a Aarón: aquel Moisés, el varón que nos sacó de Egipto. Pero la Biblia dice que Dios sacó a Israel con mano poderosa de Egipto. Israel está diciendo que fue Moisés que lo sacó. Entonces sacaron a Dios de la ecuación para meter al hombre. Cuando usted saca a Dios de la ecuación para meter al hombre, hay un fracaso total. Dios tiene que estar en el centro todo el tiempo. Dios tiene que estar en la línea todo el tiempo. Dios tiene que estar en el primer lugar todo el tiempo. Aleluya. Después que el pueblo sale de la manera que salió, entonces hay una discusión entre Aarón y entre Dios y Moisés allá en el monte. Y cuando Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que tú sacaste? Claro está, ellos le dijeron a Aarón que fue él que lo sacó. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba pasando en el campamento a pesar de estar allá arriba? Es que Dios, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando lo bueno y a lo malo. Lo que dice el libro de los Hebreos. Necesitamos ver, saber que Dios está en todo lugar, y la ecuación debe de ser Dios. El conjunto debe de ser Dios. No podemos sacar a Dios de ningún lugar, hermanos. Israel termina de cometer el gran error de su vida: sacar a Dios de la ecuación. Pero Moisés, como un líder experimentado, más adelante usted va a leer donde él dice: el pueblo que tú sacaste de Egipto. Entonces aquí está la discusión entre uno y el otro. Moisés le dice a Dios: tú lo sacaste. Dios le dice a Moisés: tú lo sacaste. Porque ellos se están vociferando en el planar de abajo. Aleluya. Es necesario entender que nosotros necesitamos sacar a los ídolos de nuestras vidas. Y la iglesia de hoy tiene demasiados ídolos. Y cuando digo que tiene demasiados ídolos, es porque todo lo que te impide adorar a Dios con libertad es tu ídolo. Todo. Yo no sé lo que te está impidiendo y no voy a mencionar nombres, porque si menciono algo, se va a sentir mal Jonathan. Cuando diga lo otro, se va a sentir mal Johanna. Y vuelvo y digo, entonces cae donde Marta. Lo que no quiero decir nada, pero que tú en tu intimidad con Dios, en tu capacidad mental, en tu intelectualidad física, espiritual, como tú la quieras llamar, tú entiendas, tú recapacites y tú digas: ¿qué me está impidiendo agradar al Padre hoy en día? ¿Qué me está impidiendo ser un hombre o una mujer de Dios, lleno o llena del poder y la opción del Espíritu Santo? ¿Cuál es ese ídolo que te está impidiendo avanzar en Dios? Hay decenas de gente
otro que se convirtió ayer resalta por encima de todo. Y usted dice, y entonces, ¿cuál es el negocio? No, porque el hermano fulano no tiene ministerio. Claro que sí que tiene. ¿Cómo que no tiene? Aquí nadie es insignificante. En la misma manera que yo digo que nadie es imprescindible, digo que nadie es insignificante. Todos estamos aquí con un propósito de parte de Dios. Todos estamos aquí para un propósito de parte de Dios. Unos vinimos a una cosa y otros vinimos a la otra. Lo que pasa es que los ídolos no nos dejan avanzar la mayoría de las veces. Los ídolos no nos dejan crecer. Porque hay gente que usted le da una oportunidad y el día que usted le dé esa oportunidad, usted ve que se desenvuelve bien y que hace bien las cosas. Entonces, ¿por qué no continúa creciendo y avanzando? Hay un ídolo. Quítate esos zancillos. O más bien no te los quite. Porque si te los quita vas a convertirlo en un becerro de oro. Déjatelos ahí amarrados. Mejor ponle una cadena ahí. Porque te los va a quitar para convertirlo en un becerro de oro. Y no es el zancillo el del problema. El problema es el becerro. Es el becerro del problema. Porque el zancillo tú nunca lo adoraste. Pero cuando se construyó, cuando se convirtió en un becerro, entonces empezaste a adorarlo. Y no tanto a adorarlo, a decirle a ese Dios que te había sacado de la esclavitud, a decirle a ese Dios que te había sacado de Egipto, a decirle a ese Dios que te guiara y que te protegiera. De qué manera Dios puede estar con nosotros cuando nosotros en el momento más duro de nuestras vidas empezamos a decirle a los Baales que ellos fueron quienes nos guiaron y nos han protegido. Hay gente que confía en ellos, en su capacidad. No, porque yo soy el mejor orador de mi escuela. ¿Quién te dio la capacidad de ser el mejor orador? ¿Por qué tú eres el mejor orador de tu escuela? Dime, ¿quién te dio la capacidad? Te la dio el de arriba. Y si Él te dio la capacidad, entonces, a pesar de tu capacidad, tú debes de ponerlo a Él en primer lugar siempre. Debes de saber que Él debe de ir al timón todo el tiempo para que el barco no se hunda. Hermanos, la iglesia de este tiempo, de los años quizás 2000 en adelante, tiene un rumbo muy diferente a la iglesia de ayer. En los tiempos que nosotros nos convertimos, en los años 99, yo me convertí en el 99. La gente oraba, la gente ayunaba. Es muy raro o difícil el que se convirtió hace 20 años que no haya leído la Biblia por lo menos una vez. Porque nos proponíamos, eso era como una tarea, voy a leer la Biblia entera en un año. Conozco un hermano en San Fernando de Boyá que cuando yo estaba allá la había leído 20 veces. Cuando yo vivía allá hace 15 años, yo vivía en Sabana, 14 o 13 por ahí, la había leído 20 veces la Biblia. A esta altura, bueno, si está vivo, está un poquito viejo, ya tiene que ir casi por 30. Porque él tenía 20 años de convertido y él tenía una meta de leer la Biblia todos los años. Pero miren, hay gente que tiene 10 años del Evangelio y no ha leído el Nuevo Testamento. Ay, Padre. No ha leído el Nuevo Testamento completo. Y por eso es que cuando aparece el testigo de Jehová por ahí, diciéndole que Jesucristo, que Jesucristo era un profeta y que el Espíritu Santo es una fuerza activa que se movía sobre las aguas del principio, se quedan con la boca abierta, porque no saben lo que van a decir. Tenemos la
necesidad de sumergirnos en la Shekinah del Eterno para aprender la palabra de Dios a cabalidad. Usted no tiene que ser un rabino, pero las cosas esenciales debe conocerlas. Porque ¿cómo no vamos a tener la capacidad de aprender igual? No, eso es claro. Pero las cosas esenciales debemos de saberlas. Vamos a pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para que usted pueda abrir el intelecto, Dios pueda abrir el intelecto de su mente y que aquello que sucedía en el principio pueda suceder hoy. Porque yo estoy hablando de lectura, pero si yo me traslado al sistema de ayuno y oración, mi toque esa tela. ¿Por qué cree usted que en los años 2000, 2005, 2000, qué sé yo, cuando se paraba cualquier gente ahí que a veces ni sabían leer, ni sabían escribir, pero cantaban un coro que la misma gloria de Dios descendía, porque no tenían ídolos, porque los becerros de oro y de fundición no vivían en su casa? Eso es lo que estaba pasando antes. Las mujeres del ayer, del evangelio, cuando yo me convertí, oraban a las 6 de la mañana. La que no podía venir a las 6 venía a las 3 de la tarde. La que no podía venir a las 3 de la tarde visitaba a una hermana a su casa. Había una coinonía espiritual, había un fuego encendido en la iglesia que no se apagaba. La gente estaba unánime con Dios, la gente estaba llena de Dios. Hoy, lamentablemente, el caso, la gente está buscando like en las redes sociales. La gente está buscando views en las redes sociales. La gente está haciendo cuantas tonterías puede hacer para alcanzar seguidores. Las redes sociales nos están comiendo la espiritualidad. Y son malas las redes sociales. No son malas, son buenas. Pero utilicémoslas para beneficio espiritual. Porque es la intención con lo que nosotros la miremos que nos va a catapultar o que nos va a dejar enanos. Si usted puede conseguir o tener la habilidad de ser un TikToker, un YouTuber, pues gloria a Dios. Ojalá tuviéramos 15 o 20 aquí en la iglesia. Pero no que usted sea un YouTuber bailando cositas raras. Sea predicando la palabra de Dios, sea enseñando la Biblia, sea dando buenos consejos. Usted sabe hasta dónde ha llegado el asunto de las redes sociales, que hay gente en las redes sociales que introduce temas polémicos, conociendo ellos y sabiendo ellos lo que significa y qué quiere decir y todo, para introducir temas polémicos para alcanzar muchos comentarios y muchas críticas. Pero ellos saben que eso le va a generar. Y como ellos saben que eso le va a generar, lo introducen ahí. Con este tema, yo me voy a ganar unos. Porque a la gente le gusta el morbo. La hija mía, en una ocasión, subió un video a TikTok. Yo tengo un hermano que se parece mucho a mí, son idénticos. Y ella agarró un pedacito de un video que yo estaba predicando y agarró otro pedacito del hermano mío en una discoteca moviéndose. Y en el video decía, son dos gemelos, uno del pastor y el otro un desacatado. Tenía más de 100,000 vistas como al mes. Más de 100,000 tenía, no sé si ella lo tiene por ahí todavía. Porque a la gente le gusta eso. A la gente le gusta ese. Pero si usted le dice a la gente que Cristo viene, si usted le dice a la gente que hay que arrepentirse, si usted le dice a la gente que hay que soltar el mundo para seguir a Cristo, si usted le dice a la gente que aún estando dentro de la iglesia, si no se arrepiente, se va a perder. La gente eso no lo comparte. La gente eso no le da like. La gente eso no le gusta. La gente le gusta el morbo. Aleluya. Si el pueblo le hubiera dicho a Aarón, vamos a postrarnos de rodillas a ver qué pasó con nuestro líder que está en el monte y no desciende,
es casi seguro que Aarón hubiese dicho, él va a bajar y no le hace caso al pueblo. Pero como le dijo, hazlo dioses, inmediatamente llegó a la mente y el corazón de Aarón lo que tenía que hacer para que el pueblo se desenfrenara. Porque el desenfreno del pueblo estaba al borde del precipicio. Termino diciéndote, iglesia, no son tan solo los becerros de oro los que el enemigo va a poner en el camino para que nosotros nos desviemos de la verdad del evangelio. Van a venir otras cosas, van a aparecer otros dioses, pero a pesar de los dioses que puedan traer los cananeos, los jebuseos, los heteos, los egipcios, los filisteos o cualquier enemigo de Dios, hay un Dios en el cielo que fue quien nos sacó del mundo, que cuando nada éramos, cuando nada podíamos hacer, y nos ha limpiado, nos ha traído este lugar. Y hoy por hoy, cuando vamos por las calles, la gente tiene que ver la diferencia. La gente tiene que ver que hemos sido transformados. La gente tiene que ver que hemos sido cambiados. La gente tiene que confesar con su boca que lo que éramos antes no lo somos hoy. Por ese motivo es necesario, es importante, vale la pena